Hola, ¿cómo están todos? Contamos que venimos estudiando el libro de Gálatas, apasionante, y hoy vamos a hacer un segmento a partir del capítulo 3, versículo 15, y brevemente te pongo en autos. Los judaizantes querían convencer a la nueva iglesia, a los que habían creído en Jesús, que hacía falta la circuncisión, hacía falta algo más para completar esta fe cristiana. Así que el apóstol Pablo se encarga de ser muy racional, pero enfatizando las profundidades de la fe. Así que la última vez vimos a partir del capítulo 3 que el apóstol Pablo empieza diciéndoles en una charla que inicia en el capítulo 2, en el 3 hace mucho énfasis ya y les dice: Gálatas, insensatos, torpes, dice otra traducción. Ya se estaba poniendo loco Pablo porque los hermanos de la ciudad de Gálatas parecía que le querían añadir algo más a lo que Cristo había hecho por ellos. Y vamos a leer a partir del versículo 15 cómo Pablo continúa hablando con estos hermanos de Galacia. Y les dice, del 15 al 22, son poquitos versículos, vamos a sacar algunas ideas. Hermanos, voy a ponerles un ejemplo. Aún en el caso de un pacto humano, nadie puede anularlo ni añadirle nada una vez que ha sido ratificado. Ahora bien, las promesas se le hicieron a Abraham y a su descendencia. La Escritura no dice y a los descendientes, como refiriéndose a muchos, sino y a tu descendencia, dando a entender uno solo, que es Cristo. Versículo 17. Lo que quiero decir es esto, dice Pablo. La ley que vino 430 años después no anula el pacto que Dios había ratificado previamente. De haber sido así, quedaría sin efecto la promesa. Si la herencia se basa en la ley, y después vamos a ver por qué ahora habla de herencia, ya no se basa en la promesa. Pero Dios se la concedió gratuitamente a Abraham mediante una promesa. Entonces, ¿cuál era el propósito de la ley? Fue añadida por causa de las transgresiones hasta que viniera la descendencia a la cual se hizo la promesa. La ley se promulgó por medio de ángeles por conducto de un mediador. Ahora bien, no hace falta mediador si hay una sola parte, sin embargo, Dios es uno solo. Si esto es así, ¿estará la ley en contra de las promesas de Dios? De ninguna manera. Si se hubiera promulgado una ley capaz de dar vida, entonces sí que la justicia se basaría en la ley. Pero la Escritura declara que todo el mundo es prisionero del pecado para que mediante la fe en Jesucristo lo prometido se les conceda a los que creen. Si tenés tu Biblia abierta, déjala ahí abierta y permitime tener una oración por este texto sagrado, maravilloso, que es muy teológico y parece a veces medio complicado, rebuscado, pero vas a ver que en algunas ideas que salen del texto es muy simple de comprender, es muy liberador y es maravilloso. Por eso rogamos al Padre así: Señor, en tus manos nos ponemos para entender juntos este texto que habla del Cristo maravilloso, del Evangelio mismo, para que los que estamos aquí y para que los que están en el Facebook oyendo este texto selle sus corazones, de ahora y para siempre, en el nombre de Jesucristo oramos. Amén. Amén. Permitime hacer alguna aclaración, porque en el versículo 15 y 16 habla de pacto y es importante que veamos alguna aclaración. Que pacto refiere a una palabra usada comúnmente entre los griegos
que es igual a testamento, se equipara y está relacionada con testamento. En el contexto actual, pacto es entre dos partes, es un acuerdo entre dos partes, pero Pablo, desde el griego lo que está hablando es de un testamento relacionado con una herencia, y me gustaría que leyéramos esto para que te quede seguro que no es una idea propia ni de un autor. Podamos leer Hebreos 9, del 15 al 17. Por eso Cristo es mediador de un nuevo pacto, fíjate que usa la palabra pacto, para que los llamados reciban la herencia eterna prometida. Ahora que Él ha muerto para liberarlos de los pecados cometidos bajo el primer pacto o testamento, en el caso de un testamento es necesario constatar la muerte del testador, pues un testamento solo adquiere validez cuando el testador muere y no entra en rigor mientras vive. ¿Viste que relaciona pacto con herencia, con testamento? Bueno, de esto está hablando Pablo. Y les pone un ejemplo práctico en el versículo 15. Y les dice, hermanos, hablo en términos humanos, a ver, les hablo desde una forma práctica. Un pacto, aunque sea de hombre, una vez hecho, una vez ratificado, es indisoluble. Lo que está diciendo es, una vez que se hizo un testamento y está firmado, no se puede cambiar. Bueno, quizá ahora con las leyes actuales sí, pero en ese tiempo regían las leyes romanas, y una vez que el testamento se conformaba, se sellaba y se firmaba por el testador, no había forma de cambiar el testamento ni de quitarle validez. Y eso es lo que está diciendo Pablo. Si esto es en términos humanos, mucho más un testamento que ha sido dado por la misma persona inmutable de Dios. Eso es lo que quiere decir Pablo, porque Dios no cambia. Por eso Pablo apela a este ejemplo práctico. Si ustedes que son humanos no pueden cambiar un testamento, mucho menos Dios, que ya hizo un testamento y una herencia a Abraham. Y acá empieza a consolidar una relación entre la historia de Abraham y la historia de Moisés, de las cuales habla en los versículos siguientes. Y bueno, empieza a apelar a la historia en los versículos siguientes, ¿sí? Así que vamos a recordar nosotros un poco la historia. Dios llama a Abraham, esto lo vas a ver en Génesis capítulo 15, de una familia nómade, un viejito, un hombre grande, sin hijos, y le dice, mira el cielo, mira, contá las estrellas, Abraham, y si podés contarlas, mira, como ese número de estrellas, yo te voy a dar descendencia de un hijo de tu propia sangre. Dios ratifica a su hijo Isaac la promesa que le había hecho a su padre y a Jacob, hijo de Isaac, pero tanto Jacob como sus hermanos mueren en el exilio en Egipto. Y luego de algunos siglos, Dios elige a Moisés para liberarlos de Egipto y luego darles la ley. Y así Pablo de esta manera vincula a Moisés y a Abraham, ¿sí? Y ahí vamos a ver una placa, que hay una comparación que surge del texto, cuando Pablo vincula a Abraham y a Moisés. A Abraham Dios le dio una promesa y le dice, yo te mostraré una tierra, yo te bendeciré, yo te haré un nombre famoso. Mientras a Moisés le da los 10 mandamientos para que los cumplan. Y lo vas a ver en todo el libro de Levítico. Tienen que hacer tal cosa. Tienen que no hacer tal otra. Tienen que cumplir con esto, pero, digamos, estaba delegada en los hombres lo que tenían que hacer con esas leyes. En el caso de Abraham, Dios es el que provee la promesa. Dios es el que da. Y en el caso de Moisés, le dice, harás esto, no harás aquello, es el hombre el que debe hacer. Y después podemos sacar en conclusión que en el caso de Abraham, la religión es la religión de Dios. Solo Abraham es un espectador participante, pero finalmente espectador. Abraham solo debe creer. No se le pide nada más. Abraham no merece nada, ni conocía suficientemente a Dios
y Dios se le aparece y le promete el bien por siempre para él, para su simiente y para su descendencia. Y acá Pablo aclara, no habla de sus descendencias, habla de su descendencia, porque de Abraham iba a continuar la simiente hasta Jesús. Así que de toda manera, lo que Dios le está diciendo a Abraham, te voy a dar una descendencia amplia en la cual están los hijos, los nietos y toda la descendencia de Abraham hasta llegar a Jesús. Pero en el caso de Moisés, la religión es la religión del hombre. Y fíjate que el hombre tiene leyes para que sean obedecidas. Muestra su responsabilidad. Aquí en el caso de Moisés muestra su deber. Vemos dos categorías. La categoría de Abraham, que es la categoría de la fe, la gracia y las promesas de Dios, y la categoría de Moisés, que es la categoría de la obediencia perfecta en los actos del hombre y de los actos del hombre. Pablo se hace ciertas preguntas, son preguntas retóricas, ¿no? Pero los deja pensando a quienes estaba dando el discurso, y a partir del 17, que habla del pacto ratificado, empieza a hacerse algunas preguntas. El mismo Dios de Abraham es el mismo Dios de Moisés. Tanto a Abraham como a Moisés, Dios le suministró a uno la promesa y a otro los mandamientos. Y Dios es un Dios que no se contradice. Quien dio la gracia y quien dio las leyes es el mismo Dios. ¿Cómo se explica esto? Y hay dos párrafos interesantes que me gustaría volver a leer. Vamos a leer primero la sección del 15 al 18, donde vamos a ver que la ley en ningún momento anula la promesa de Dios. ¿Me acompañás? Vamos a leerlo juntos, del 15 al 18. Hermanos, voy a ponerles un ejemplo aún en el caso de un pacto humano. Nadie puede anularlo ni añadirle nada una vez que ha sido ratificado. Ahora bien, las promesas se le hicieron a Abraham y a su descendencia. La Escritura no dice y a los descendientes, como refiriéndose a muchos, sino y a tu descendencia, dando a entender uno solo que es Cristo. Lo que quiero decir es esto, y acá empieza a hablar de la ley. La ley que vino 430 años después, y no habla de términos de que 430 años después dio en el Sinaí las leyes a Moisés, sino que refiere a los 400 años de cautiverio en Egipto, no anula el pacto que Dios había ratificado previamente. De haber sido así, quedaría sin efecto la promesa. Hasta ahí. O sea que lo que tenemos bien en claro que la ley no anula la promesa de gracia que Dios le había hecho a Abraham. 4 cositas para destacar de esta sección, desde la lógica y desde el texto. Primero, si un ser humano debe cumplir un testamento bajo firma, mucho más Dios mismo, que es Dios. Jamás Dios quisiera anular sus propios decretos. La segunda cosa, si Dios hubiera anulado la promesa de gracia que le había dado a Abraham por la ley que dio a Moisés, hablaríamos de un Dios que tuviera cierta debilidad y estaríamos hablando de un Dios que es poco confiable. La tercera cosa, si la ley hubiera anulado la promesa, nosotros tendríamos que confiar entonces en el cumplimiento de la ley. Y hoy no nos serviría para nada la fe. Y una cuarta cosa de este párrafo, de esta sección, que el versículo 18 aclara. Si la herencia se basa en la ley, o sea, las leyes dadas a Moisés, los 10 mandamientos, ya no se basa en la promesa, y acá encontramos la ratificación y la aclaración a estas preguntas de Pablo, ¿no? Si la herencia se basa en la ley y ya no se basa en las promesas, pero Dios se la concedió gratuitamente a Abraham mediante una promesa. Así que Pablo cierra esta sección con este sello de ratificación de que la ley no anula la promesa de Dios.
Y vamos a la segunda sección, del versículo 19 al 22. Y acá, en este párrafo, lo que vamos a ver es que la ley ilumina la promesa de gracia de Dios. Y la ley se torna indispensable. ¿Por qué? Ahora lo vamos a leer. Entonces, dice Pablo, ¿cuál era el propósito de la ley? Fue añadida por causa de las transgresiones hasta que viniera la descendencia a la cual se hizo la promesa. Está hablando hasta que viniera la descendencia, Jesús. La ley se promulgó por medio de ángeles por conducto de un mediador. Ahora bien, no hace falta un mediador si hay una sola parte, y sin embargo, Dios es uno solo. Bueno, algunos autores dicen que es un texto muy complicado, no lo vamos a explicar hoy, pero en el texto se habla de Moisés como un mediador, pero también se compara con que Abraham fue un cara a cara con Dios. Dios le dio la promesa directamente a Abraham y era el mismo Dios. Pero el versículo 21 dice, si esto es así, ¿estará la ley en contra de las promesas de Dios? O sea, la ley que le fue dada a Moisés, ¿estará en contra de la promesa que le fue dada a Abraham? No, de ninguna manera, dice Pablo. Si se hubiera promulgado una ley capaz de dar vida, entonces sí que la justicia se basaría en la ley. Pero la Escritura declara que todo el mundo es prisionero del pecado, para que mediante la fe en Jesucristo, lo prometido se les conceda a los que creen. Tenemos un poco el reflejo de lo que es la ley. Quisiera quedarme con el versículo 22, pero la Escritura declara que todo el mundo es prisionero del pecado. Todos hemos sido, los que estamos en Cristo ya no, o todos los que no tienen a Cristo son prisioneros del pecado. Pecado que no se ve o pecado que se ve. Quien no tiene a Cristo y tiene hábitos, es casi imposible, o posiblemente podría ser momentáneo, que dejar esos hábitos, esas costumbres de pecado, ¿no? Y hablamos de toda la gama de pecados que te puedas imaginar, desde el homicidio que es odiar a alguien, que es homicidio sin ejecutar, hasta el hábito de mentir, ¿no? Son esclavos del pecado. Hemos sido esclavos, prisioneros. Pesa la carga de querer ser mejor y no poder. Yo no sé si todos hemos pasado por ese estadio de conocer a Cristo, pero querer incluso, quiero ser mejor porque necesito constantemente la acción de saber que soy mejor. Qué carga pesada cuando vemos que no lo logramos. Qué frustración cuando queremos llegar a ser el 100% perfectos y no lo logramos. Es una mochila que nos decepciona de llevar esa carga de cumplir las leyes para merecernos la mirada amorosa de Dios o su aprobación o su bondad. Y ahí comprobamos que no podemos cumplir la ley. No podemos llegar a cumplir la ley. Y este pasaje es revelador, porque lo que nos muestra que la ley a Moisés le fue dada precisamente para mostrarle al ser humano que nunca la iba a poder llegar a cumplir, ¿no? Era una guía para una nación que tenía que caminar dentro de estos parámetros dados por Dios, que eran parámetros sanos, que eran parámetros para llegar a un objetivo, pero no lo podían cumplir. No lo pudieron cumplir, no lo podremos cumplir y no los vamos a poder cumplir, porque lo que nos muestra la ley es que el hombre natural no puede cumplir al 100% la ley. ¿O vos pudiste cumplir al 100% la ley? No nos olvidemos, primero, que es imposible dejar de pecar.
Es imposible. ¿No te descubriste que decís, hoy mi vida va a ser un éxito espiritual? Hoy voy a ser perfecto, y te cuidás, y en cuanto te descuidás, se te zafó una frase maldicha, una herida al otro, eh, un pensamiento contra alguien o contra algún mal pensamiento, una motivación deshonesta, una motivación egoísta. Eso también es quebrar la ley, ¿no? No solo las grandes cuestiones del origen del pecado, sino que esas pequeñas cosas es quebrar la ley. Sin hablar de aquellas cosas que tenemos que hacer buenas y no las hacemos. ¿Sí? Pablo dice, el que puede hacer lo bueno y no lo hace, también le es contado como pecado. Así que fíjate la imposibilidad de cumplir absoluta y al 100% la ley, ¿no? Y Dios tenía que dejar la ley para mostrarle a la humanidad que no la iba a poder cumplir de forma perfecta. Entonces la ley, dice Pablo, se convierte en una guía, en un guía para el cristiano. Dice el versículo 24, de manera que la ley ha sido nuestro ayo para llevarnos a Cristo a fin de que fuésemos justificados por la fe. ¿Te das cuenta cómo concilia? La ley fue dada para mostrarnos que no podemos, y la gracia y la verdad vinieron única, absoluta y totalmente por medio de Jesucristo. Hay una placa más que dice, que es un dicho de Dietrich Bonhoeffer: solo cuando uno se somete a la ley es que puede hablar de la gracia. Y mi querido amigo, si es por la ley, solo vas a encontrar peso. Si vos crees que tu acercamiento a Dios es por portarte bien, solo vas a encontrar una mochila de peso. Y sabés, cuando te sientas correcto, honesto y que ya la estás piloteando bien, es cuando más lejos vas a estar de encontrarte con la gracia que te quiere dar el Señor Jesucristo. La Biblia nos refleja las leyes que no podemos cumplir. La Biblia es ese lente de aumento. Los otros días me estaba maquillando y me miraba sin los lentes, trataba de maquillarme y decía, wow, no estoy tan mal, mira. Y en un momento, terminando de maquillarme, me puse los lentes que tengo puestos ahora y volví a mirarme al espejo y vi el paso del tiempo, ¿no? Claro, arruguita por acá, arruguita por allá, imperfección del maquillaje. Bueno, menos mal que me puse los anteojos. La Biblia, la palabra de Dios, nos fue dada para que nos demos cuenta y veamos en ese espejo lo imperfectos que somos, nuestras miserias, nuestra vida precaria. Y aunque nos sintamos correctos, la distancia que hay entre esa corrección y la santidad de Dios, y de paso, cuanto más correctos nos sintamos, cuanto más intachables nos creamos, es porque estamos muy distantes de las Escrituras. Acércate a las Escrituras, porque en ellas te vas a dar cuenta nuestras propias miserias y la gracia que necesitamos, dijo Bonhoeffer, ¿no? Cuando nos sometemos a la ley, toma esto como la ley, cuando podemos hablar de la gracia, es cuando nadamos en la gracia. La ley nos refleja la gracia necesaria para continuar. A vos que ya conoces al Señor, quiero decirte que no es necesario que lleves esa mochila que te exige ser perfecto y te exige vivir una vida de santidad y te exige el algo más, como la circuncisión que querían tener, que querían exigir los judaizantes a la nueva iglesia para ser salvos. Descansar en la gracia. ¿Sabes? Cuando disfrutes la gracia,
Cuando el Evangelio te traspase, el Evangelio que es Cristo mismo, te traspase y te haga clic la gracia, vas a vivir en adoración plena y vas a querer vivir siendo la mejor persona para Cristo y por adoración y por gratitud. Y de los poros te va a desbordar ese anhelar ser como Él, pero por gratitud y adoración, no por lograr méritos delante de Dios. Yo pasé por ese estadio. Cuando comprendí la gracia, una enorme y pesada mochila que llevé durante años se me cayó de las espaldas y empecé a vivir en una libertad que, si bien había vivido muchos años de iglesia, todavía no había conocido. La libertad de la gracia, que no te hace vivir pecando más. Bueno, ahora viva la pepa. No, al revés. Te hace caer en adoración al conocer tamaña, infinita, preciosa, valuada, costosa gracia desde la cruz. Pero la mochila de la obligación a portarse bien para merecer la mirada de Dios se cae. Y eso es la idea general de Pablo. Disfrutar de la gracia y comprender que la salvación es por gracia y la vida del cristiano es por gracia. Que Dios en esta tarde, a través de este texto, y a mí me encanta leerlo a Pablo porque tiene esos dejos de ironía, de explosión, ¿no? Hasta es divertido en cierta manera al explicar ciertas cuestiones teológicas tan profundas. Pero qué sencillo, ¿no? La promesa de Dios a Abraham sigue vigente para vos y para mí. A Abraham se la regaló, se la dio. ¿Quién era Abraham? Lo tomó de la tierra de Ur de los Caldeos. Era nadie Abraham. ¿Te das cuenta la gracia? ¿Quién soy yo? Para que hoy yo esté compartiendo el texto sagrado. ¿Te das cuenta la gracia? ¿Quién sos vos? Y Dios se fijó en vos para decirte, déjame que te quite la carga del mérito. Déjame que te permita hacer caminar liviano. Porque ya en la cruz yo pagué todo el mérito. Es más, viví toda la vida en perfección que vos no podías vivir, hice el enroque y la viví por vos. Fui a la cruz y todo lo que vos tenías que pagar, porque no te alcanzaba, porque constantemente pecabas y llevabas esa carga, yo ya lo pagué. Quédate tranquilo. ¿Y sabés lo que tuvo que hacer Abraham para recibir ese regalo de gracia, de la promesa, de la herencia? Absolutamente nada. Creyó Abraham y le fue contado por justicia. Cree en Jesús y te va a ser contado por justicia.